Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, para leer esta pregunta que tenéis ahí, que Jesús le hizo a sus discípulos y cuál fue la respuesta que tuvieron, que le dieron allí. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes dicen la gente que es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Qué opina la gente de él? Si hiciésemos una encuesta en la calle, cada uno daría su propia versión, como pasaba con los discípulos en aquella época. Había algunos que pensaban que Jesús era ese profeta que tenía que venir para renovar o para hacer que el reino de Israel pudiese prosperar. Y hoy día la gente también dice de Jesús que era un gran maestro, que era un gran humanista, que era un gran filósofo, que era un gran religioso, que fundó cosas importantes, que dijo cosas importantes. Hasta incluso los judíos que no reciben a Cristo, que no aceptan a Cristo como, por supuesto, como Mesías, dicen cosas maravillosas acerca de Jesús, cosas que están muy bien. Y también había en aquella época gente que pensaban que Jesús era un profeta importante, alguien que tenía que venir. Le pregunta a Jesús: ¿la gente qué dice de mí? ¿Qué piensan ellos de mí? Y ellos le están diciendo lo que han oído, le están diciendo lo que le está contando lo que algunos están diciendo. Juan el Bautista, ¿por qué? Porque algunos, ya saben, Juan el Bautista había sido muerto, fue decapitado por el rey Herodes, y algunos pensaban que Jesús era otra vez Juan el Bautista resucitado. Otros Elías, otros Jeremías. Cada uno tenía su propia opinión, una opinión que se basa en lo que otros dicen. Porque la mayoría de las veces nosotros nos dejamos llevar por lo que otros opinan. Pues mira, parece que es este, parece que es el otro. Algunos le habían escuchado hablar, habían visto algunos milagros, pero esas ideas que ellos tenían, después Jesús, después de entrevistarles y decirles qué opinaba la gente, le pregunta específicamente a ellos. Porque verás, lo que verdaderamente importa no es lo que la gente piensa, sino lo que tú crees. Eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? La gente puede decir lo que quiera, pueden opinar lo que quieran, pueden seguir a quien quieran, pueden creer en quien quieran y como quieran, pero la gran pregunta, la pregunta de vital importancia para nosotros es tú, exactamente tú, ¿quién dices que es el Hijo del Hombre? Porque esa es la clave de la fe cristiana. Si el Hijo del Hombre es un filósofo, un profeta, una buena persona, el fundador de la religión cristiana y no sé cuántas cosas más, si para ti es alguien admirable, un maestro formidable, o alguien que vino un día en la historia, parece que murió, parece que resucitó, que hizo todas estas cosas, pero eso no te afecta a ti en nada, entonces no eres mejor que aquellos que decían: no, pues parece que puede ser Jeremías, que se ha resucitado otra vez, o Elías, que tenía que venir, porque Elías iba a venir a preparar el camino del Mesías, y ese fue Juan el Bautista. Lo que verdaderamente importa y que es crucial eres tú. Tú eres el que importas. Lo que tú crees, en quien tú confías, a quien tú sigues. Por eso Jesús
le dice a ellos ahora, vale, eso es lo que opina la gente, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque esa es la clave. Ahora Jesús escucha la respuesta de Pedro con un poco como de portavoz de todos. Les dice algo tan tremendo como esto. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Está el Padre y el Hijo. Eres aquel que los profetas decían que tenía que venir para traer la salvación. Eres exactamente el prometido, el ungido de Dios, aquel a quien nosotros estábamos esperando. Exactamente tú eres el que nos puede salvar. Eres el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa declaración de Pedro, que ellos habían creído, es la clave de todo. Porque eso implica que realmente habían comprendido quién es Jesús y estaban confiando en Él. Ahora bien, la siguiente declaración es la más admirable, porque verás, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eres tan listo que has llegado tú a esa conclusión. ¡Qué listo eres, Pedro! Eres tan listo, tan inteligente, has estudiado tanto la Biblia, que tú has llegado a esa conclusión. ¿Le dice eso? No, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque has creído lo que te contó tu abuela, tu padre, la gente, los maestros de la religión. Y como ellos te lo han dicho, tú te lo has creído. Y por lo tanto, por ese motivo, estás haciendo simplemente copiando la fe de otro. Así que otro te enseñó, tú lo aceptaste y ya está. ¿Exactamente eso dijo? ¿Verdad que no? No dijo eso. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto es una revelación de Dios, del Padre. Mira, hay dos maneras de conocer las cosas. Por los sentidos, oído, vista, olfato, tacto, o también por lo espiritual. Muchas de las cosas que nosotros sentimos no tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con el alma, tienen que ver con el corazón, tienen que ver con el espíritu de la persona. Y a Dios no se le conoce por estudiar, por aprender, aunque eso pueda servir. Se le conoce espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y porque para él le parecen locura, no las puede entender. Entonces, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y le reconoce como Salvador, es porque Dios se lo ha revelado. Esto es importante que lo entiendas. Si tú eres cristiano, no es porque has sido mejor persona, porque has sido más sensible, porque has sido mejor, más inteligente. No estás aquí como cristiano si lo eres, porque resulta que tú has hecho algo para que Dios te salve. No, tú estás aquí porque el Espíritu de Dios te ha revelado quién es Jesucristo y has venido corriendo a Él. ¿No te das cuenta de eso? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dijo, mira, eso no viene de ti. Eso no viene porque otro te lo enseñó. Es mi Padre quien te ha dado esa revelación en tu ser. Y por eso tú lo puedes comunicar con tu boca. Mira, la fe cristiana no es una religión. ¿Qué significa la palabra religión? La palabra religión viene del latín religar, volver a unir lo que está roto. Volver a juntar lo que se rompió. Y la palabra religión tiene que ver en ese sentido con lo que el hombre hace para volver a ligarse a Dios, a juntarse con Dios, a abrazar a Dios, porque por el pecado la relación con Dios está rota. La palabra religión tiene que ver con lo que tú haces para llegar a Dios.
Pero la fe cristiana no es una religión, lo que tú haces para llegar a Dios, sino una revelación, es decir, que es lo que Dios hace para llegar a ti. No es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Cuando Jesús vino, dijo, el que viene de arriba es el que ha visto al Padre. Y esto es algo que muchos no entienden. Porque piensan que uno es cristiano porque de chiquitito lo bautizaron en una capilla. Porque su padre fue cristiano. Porque lo aprendió en el colegio. Lo aprendió en una iglesia. Y por lo tanto, él sigue eso porque aprendió eso, igual que otras cosas que uno aprende. Pero escucha, eso no es la fe verdadera. Es una revelación de Dios. El apóstol, mejor dicho, el Señor Jesús lo dice con estas palabras. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo Jesús se regocijó en el Espíritu. Respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Estoy leyendo Mateo 11, 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ves? Es la acción de Dios a la persona, no la acción de la persona a Dios. ¿Me sigues? Es del cielo que viene Dios, no de la tierra que tú vas a Dios. Y esto es algo que Nicodemo no entendía. Señor, tú has tenido que venir de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? El que no nace de arriba, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es que ni lo ve. Porque el reino de Dios es espiritual y tú y yo somos carnales, pecadores. ¿Cómo vamos a ver lo espiritual si no tenemos mente espiritual, visión espiritual, si no somos espirituales? Es imposible. No se puede ver lo que hay en el universo sin un telescopio. Tampoco se puede ver a Dios sin el telescopio de la revelación. Y esa palabra revelación es interesante. Antiguamente, tú ya lo sabes, cuando se hacían fotografías, la imagen se captaba en un negativo. ¿Sabes lo que es un negativo? En esa cinta negra, ¿verdad? Y la foto estaba ahí. Ah, amigo, pero había que revelarla. Entonces ibas al fotógrafo, al laboratorio de fotografía, entregabas ahí el carrete. Bueno, a ver las fotos que hay de aquí. Ese hombre cogía ese negativo, lo metía por varios líquidos y después lo ponía para secar y finalmente eso se convertía en papel donde ya podías ver. Pero mira, en el negativo, ¿tú qué ves? Nada, por eso se llama negativo. Unas sombras en color negro, en color gris. Pero cuando eso pasa por el proceso químico, lo que es negro y oscuro y gris se convierte en color, en forma, en realidad. Y dices, esta es la foto que saqué. Nosotros hemos venido a este mundo en negativo. Y hace falta que Dios nos revele en color quién es Él. Ahora, mira, dice aquí, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando el apóstol Pablo explica en Gálatas 1, cuenta cómo él llegó a ser de Cristo, dice lo siguiente. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 14.
Y en el judaísmo aventajaba yo a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Está hablando de cómo era Pablo antes de ser de Cristo, un hombre religioso, un hombre celoso, un hombre que quería obedecer la ley, que quería ganarse el cielo a pulso, que quería subir al cielo siendo bueno. Pero dice aquí, pero, versículo 15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mira lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es que yo he cambiado? ¿Cómo es que yo soy apóstol? ¿Cómo es que yo soy de Cristo? Si antes era un fanático de la religión, si antes era un fariseo, alguien que buscaba sinceramente, claro, buscaba obedecer a Dios, guardar los mandamientos, salvarme por mis propias fuerzas, siguiendo todas las tradiciones de mis padres. ¿Y ahora cómo he llegado yo a ser de Cristo? Dice que era muy celoso de las tradiciones de sus padres, pero dice que cuando le agradó a Dios, cuando Dios quiso, cuando Dios lo tuvo a bien, revelar a su Hijo en él, entonces, dice, ese Dios que desde el vientre de mi madre me apartó y me llamó por su gracia, Él reveló a su Hijo en mí. ¿Te acuerdas que Pablo odiaba a Jesús y odiaba a los seguidores de Jesús? Y en el camino de Damasco, ¿te acuerdas? Él iba para seguir con el más odio, arrestando y encarcelando a todos los que confesaban el nombre de Cristo. Y aquella luz le cegó, pero le abrió los ojos. Y oyó esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué fue lo que hizo Pablo para salvarse? ¿Fue bueno? ¿Qué fue lo que hizo Pablo para conocer a Cristo? ¿Fue una academia? Fue Dios que se lo reveló. ¿Cómo es que tú has llegado a ser un cristiano? Por revelación directa de Dios. Porque si no, estarías siguiendo una religión. Si no, igual que te apuntas para aprender a conducir, te apuntas para ser cristiano. Igual que te apuntas a un taller para aprender a hacer pan, pues te apuntas a un taller para ser cristiano. Igual que haces un curso para manejar los productos fitosanitarios del campo, pues también puedes hacer un curso para ser cristiano. Pero eso no es así. No es que tú te haces cristiano, es que Dios te hace cristiano. Es que es Él el que te busca, es Él el que te llama, es Él el que abre tu corazón, tu mente, es Él el que te salva, es Él el que te revela quién es Él. Es Dios quien lo hace, porque la palabra del Señor dice, y serán todos enseñados por Dios. Juan capítulo 6, versículo 44 lo dice de esta manera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que cree en mí, tiene vida eterna. Mira lo que dice aquí. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Esta es la obra de Dios. Es el Padre quien trae a las personas para que vengan a Jesús y lo hace mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence, persuade, atrae a los pecadores para que vengan a Cristo. Todo es de Dios y nada es tuyo. Nada. Todo lo que tú y yo tenemos es prestado, es regalado, es dado. Y aquí dice que serán enseñados por Dios. Porque verás, si nosotros estuviésemos aquí como evangélicos, como cristianos, porque hemos aprendido de unos hombres una doctrina,
Si estamos aquí como cristianos porque estamos siguiendo una tradición familiar, una costumbre familiar, mira, mi padre era evangélico, mi madre era evangélica, mi abuelo es evangélico, pues yo también soy evangélico, me parece una religión muy buena, me parece que la gente de ahí son muy majos, hacen las cosas muy bien. Entonces, ¿estaríamos siguiendo a quién? A hombres, ¿sí o no? Estaríamos siguiendo a hombres. Pero la palabra de Dios dice que es el Señor mismo quien nos revela estas cosas y quien nos lleva a Él. ¿Para qué? Para que todo sea de gracia. ¿Cómo es que tú estás aquí hoy y no estás viendo la televisión con las cosas tan bonitas que están poniendo? ¿Cómo es que estamos aquí hoy y no nos hemos ido de paseo, que hace un buen día hoy? A Ruidera para pegarnos un baño. ¿Cómo es que tú lees la Biblia y oras? ¿Cómo es que tú tratas de seguir al Señor y de obedecerle a Él? ¿Por qué te afliges cuando pecas y buscas del Señor su misericordia? ¿Qué es lo que hace que tú anheles servirle, quieras amarle y quieras someter tu vida a Él? ¿Qué es lo que hace que tú estés dispuesto también a perdonar cuando te ofenden por amor a Él? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Por qué lo haces? Otros no lo hacen. Familiares tuyos no lo hacen. Compañeros de trabajo no lo hacen. Vecinos no lo hacen. La inmensa mayoría de las personas, tristemente, no hacen nada de eso. ¿Y por qué no lo hacen? Y tú sí. Es que eres tú mejor. Soy yo mejor. ¿Cómo es que ellos viven en la perdición y la ruina, en el rencor y en el odio, en los placeres de la tierra, poniendo su corazón en el dinero y otras muchas cosas, y tú eres distinto? ¿Qué es lo que te distingue de ellos? ¿Qué nos distingue de los demás, de los que están afuera? ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes? Es que nosotros somos mejores personas, ¿no? Es que somos más inteligentes, más sensibles. Hemos aprendido mejor. Y podemos decirle a Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Mentirosos, adúlteros, malvados, ni aun como otros. ¿Qué es entonces lo que te hace diferente? Simplemente que Dios se ha revelado a ti. Eso es todo. Simplemente es eso. Dios no se ha revelado a otros. Se ha revelado a ti. Piensa por un momento esto. Mira, dice aquí. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. O como lo dice el apóstol Pablo, mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos entendidos, sino que lo vil del mundo, lo despreciable del mundo, lo que el mundo considera como nada, lo que el mundo considera que no tiene ningún valor, a esos escogió Dios para revelarse. Hermanos, dice el apóstol Santiago, ¿no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Simplemente es que Él ha querido revelarse a nosotros. Eso es todo. Ninguno de los que estamos aquí tiene ni un centímetro de mérito, ni un milímetro de mérito. No es que tú has sido mejor, has sido más sensible, has sido más atento, has sido como que había algo especial en ti. No. Es que Él te lo ha revelado. Porque si no, ¿por qué le dice el Señor a Pedro bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Bendito, dichoso, privilegiado. ¿Cuál es el bienaventurado? El que le toca la lotería, ¿verdad? El que le toca la lotería, oh, mira qué suerte ha tenido.
qué bendición tan grande. ¿Ves? Mira, fíjate, es un bienaventurado porque le tocó la lotería o le tocó una herencia de un tío perdido por ahí que no sabía que estaba y de pronto tiene una herencia. Aquel que es bienaventurado es aquel que recibe una ventura, es decir, algo que no se ha ganado, algo que le viene de gratis. Eso es una ventura, una bendición, una alegría. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, es el nombre viejo de Pedro, no Pedro, sino Simón. Simón, tú vienes del pecado, tú vienes de cuando te postraste en la barca y dijiste, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero Simón, eres bienaventurado. Esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esto es mi Padre que está en los cielos. No te equivoques. El cristianismo es una revelación del Espíritu Santo. Claro que tenemos que llevar la palabra a otros, tenemos que llevar la semilla ahí, pero nosotros dejamos la semilla y Dios se ocupa de todo. ¿Te acuerdas de aquella parábola de ese hombre, del hombre del campo, de la semilla del campo? Dice, el reino de Dios es como un hombre que sale al campo a sembrar su semilla. Después se va a dormir. Y como él no sabe, y cuando él no sabe, la semilla brota. Un misterio. El hombre, ahora sabemos un poco más, pero el hombre del campo va y dice, ya he labrado, he hecho la semilla, la cubro, después espero que llueva, y como no puedo hacer más nada y no sé el proceso que va a pasar, no sé cómo va a ocurrir, pero esta semilla que parece muerta, esta cosa inerte que es una semilla, la pongo en la tierra, le echo agua, espero que llegue el momento que le dé el sol y mientras tanto yo me voy a hacer otras cosas y cuando regreso hay vida. Ese es el gran milagro que Dios ha hecho con nosotros. Él se ha revelado a nosotros y no a otros. Millones de personas, mucho más inteligentes, mucho más poderosos, mucho más ricos, mucho más nobles, mucho más mejores personas desde el punto de vista humano, no conocen a Cristo porque Él no se ha revelado. Conocen lo externo, pero no lo interno. Conocen el palacio por fuera, pero nunca han entrado. Han oído hablar de Cristo, pero no le conocen en sus corazones, porque están ciegos espiritualmente y por lo tanto no les ha amanecido. Y como no les ha amanecido, no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura y no las pueden entender, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la palabra de Dios es predicada, nosotros que tenemos discernimiento espiritual decimos, qué bueno es eso, esto es para mí. Yo leo la palabra y digo, qué bendición, qué promesa del Señor para mí, o qué cosa me manda el Señor que debo hacer, tengo que hacerlo. Entonces yo entiendo esta palabra de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo nos pasa como aquel hombre que iba en el carro leyendo al profeta Isaías, un hombre bien religioso, un hombre que buscaba a Dios, que iba peregrinando de un montón de kilómetros en su carreta para traer ofrendas, buscaba al Dios verdadero, él sabía que el Dios verdadero estaba en Jerusalén, que el templo él percibía como que el Dios verdadero era el Dios invisible, el Dios único, y bajaba en el carro leyendo el profeta Isaías, y se acerca a Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo sabré si nadie me enseña? Y sentándose en el carro iba leyendo el profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿De quién habla? ¿Habla el profeta de sí mismo? ¿O habla de otro que tendría que venir? Y comenzando desde esa escritura, le fue anunciando el Evangelio de Dios. Y cuando llegaron por cierta agua, dijeron, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y bajándose del carro, le bautizó y siguió gozoso su camino. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese hombre? Fue el Espíritu de Dios quien puso a Felipe ahí. Háblale a ese hombre, acércate a ese carro, háblale de mí. Y ese hombre, mientras que les explicaba las Escrituras, el Espíritu de Dios estaba quitando las tinieblas, revelando el carrete para que viera el color.
quitando las tinieblas del pecado, quitando las tinieblas de Satanás, quitando las tinieblas del mundo, esos velos que están delante de nosotros que nos impiden ver. Esa palabra revelación quiere decir descorrer el velo, quitar el telón, quitar lo que estorba para ver lo que hay detrás. Y eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios, y lo hizo con aquel hombre, con aquel funcionario. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Había más gente por ahí, pero Dios le dijo: acércate a ese carro, Felipe, y háblale a ese hombre. Y un día en tu vida, no sé cuándo, no importa cuándo ni cómo, un día en tu vida, también el Espíritu de Dios puso a alguien que te habló de Cristo. O personas diferentes que te hablaron de Cristo, te invitaron a la iglesia, escuchaste la palabra. Pero un día el Espíritu de Dios quitó todas las tinieblas, todas las dudas, toda la confusión. Te hizo ver tu pecado, te hizo ver la cruz, te hizo conocer a Jesús. Es decir, yo lo necesito, yo le quiero, yo quiero seguirle. Eso fue porque te lo reveló Dios, no porque te lo enseñó un hombre. ¿Lo entiendes? Nosotros no somos religiosos. A veces me preguntan en Herrera: bueno, ¿y vuestra religión qué dice? Yo les digo: yo no soy religioso. Odio la religión. Y se queda: ¿cómo que usted odia la religión si usted es un pastor protestante? Sí, yo odio la religión, se lo digo así. Lo aborrezco, la religión, me dan náuseas. ¿Cómo es eso? Digo: porque la religión es una pura mentira. Yo creo en el Dios que se revela a quien le busca. Yo creo en el Dios que viene del cielo y salva, no en unos hombres que hacen una escalera para ver si llegan. En eso no creo. Y la religión dice: prepárate a la escalera, hijo mío. Sube, venga, dale duro. Pero la revelación dice: el Dios del cielo vino a la tierra, la persona del Hijo de Dios, de Jesús, para revelar. Juan capítulo 1, ¿qué nos dice? ¿Te acuerdas? Dice que los hijos de Dios, vino Jesús a los suyos, pero los que creen a los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y estos hijos de Dios, ¿de dónde vienen? ¿Cómo son engendrados? ¿Cómo nacieron? Juan capítulo 1, versículo 13. Estos que fueron hechos hijos de Dios, ¿lo fueron cómo? Engendrados, ¿cómo fueron? No de sangre. Es decir, no por el sistema humano, de reproducción humana, como tenemos ahora la vida corporal nuestra. No de sangre, no de voluntad de carne, no es por la decisión de una persona. No es porque es algo que tú haces, eso quiere decir voluntad de carne. Yo lo que yo quiero lo pongo en práctica y ya está, como si fuera una cosa natural. No, dice: no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, no por voluntad de la naturaleza carnal, ni tampoco la voluntad de un ser humano, sino ¿quién? De Dios. ¿Lo ves? Esto es lo asombroso, esto es lo maravilloso, esto es lo glorioso, que el Señor ha querido revelarse a ti y hacer que tú seas un hijo, una hija tuya, y eso ha venido de Dios y no de ti. Por eso dice ahí: los hijos de Dios vienen de Dios. En una familia, los que nacen de la madre son los hijos, los que nacen del padre son los hijos, los demás son nacidos pero no son hijos. Los vecinos también tienen hijos, pero no son los tuyos. ¿Por qué? Porque tienen que nacer de ti para que sean tus hijos, ¿sí o no? Los que somos padres aquí tenemos hijos, o hijas en mi caso. ¿Por qué son mías? Porque yo las engendré. Bueno, mi esposa también puso algo. Nosotros engendramos a nuestras hijas, y son nuestras y no de otro. Hay más hijos, hay más hijas, hay más personas, por supuesto, y muy bien que las haya. Pero solamente ellas pueden decir: yo soy hija de Fran y Lidia. Solo ellas pueden decir eso, porque han nacido de nosotros. Bueno, nosotros hemos transmitido la vida la da Dios, tú ya me entiendes, pero hemos transmitido la vida. ¿Por qué alguien puede decir soy hijo de Dios? ¿Porque yo decidí ser hijo? No, Dios lo decidió. Ellos no son engendrados por voluntad de hombre,
por voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre la fe cristiana verdadera y las copias falsas, la moneda falsa y la mentira que tanto están predicando. Porque todo aquel que diga que ser cristiano es un acto de la voluntad de una persona, está diciendo que es un mérito. Ah, mira, aprobé, me dieron el carnet, ya soy conductor, aprobé y ya soy cristiano. No, es algo que Dios revela por medio de su Espíritu Santo. Y mientras que Él no lo revela, no ocurre. Déjame que te cuente lo que me pasó a mí con mi primo. Ya está en la presencia del Señor, mi primo Eliseo. El otro día se fue con el Señor también su hermano mayor. Éramos muy amigos, porque aparte de ser primos, teníamos más o menos la misma edad. Bueno, yo era un poco más viejo, era un poquito más joven, pero teníamos buena relación. Y teníamos en común Eliseo y yo que el culto era para nosotros un aburrimiento total. El culto era un petardo como la copa de un pino para nosotros. Eso es lo que tenemos en común. Entonces mi primo Eliseo y yo nos sentábamos en la iglesia para estar diciendo tonterías, entendiéndonos con cualquier cosa, saliendo para el baño 40 veces, como si estuviésemos mal de la próstata. Porque no queríamos estar ahí, pero había que estar ahí porque nuestros padres nos obligaban. Mi tío era diácono de la iglesia, mi padre también fue diácono de la iglesia un tiempo, y teníamos que dar ejemplo como familia. Entonces mi padre decía, si quieres la pagas, tienes que ir al culto. Y yo por un merengue hacía lo que hiciera falta. Porque los domingos había merengue si se iba al culto. Y a mí el merengue me ha gustado siempre mucho. Ya no lo como, pero un día tengo que comerlo. Pero me encantaba. Y había un pastel a la semana, porque la cosa no daba para más, si iba al culto. Un día, mi primo y yo, que siempre estábamos aburridos, y gastando bromas y perdiendo el tiempo y escapándonos de la predicación, porque claro, nuestro pastor, un hombre inglés, qué aburrido, un inglés súper aburrido. Un día, en verano, se celebró una campaña de evangelización. Y lo que se hacía en mi pueblo era que algunos hermanos tenían un patio grande en la casa y abrían el patio para hacer reuniones de evangelización. Invitaban a vecinos, familiares. Y nosotros fuimos porque había refresco. Había refresco. Y el refresco valía la pena, con el calor que hacía. Pero había que ir al culto, porque claro, si llegas solo al refresco te da vergüenza. Así que mi primo y yo fuimos al culto para tomar el refresco. No para el culto, cuidado, para el refresco. Y había una hermana de la iglesia que ponía refresco y dulces para después que acababa el culto obsequiar a los asistentes. Y a nosotros un dulce nos venía muy bien y un refresco y luego irnos por ahí a seguir con lo que hacemos. Bueno, pues nos sentamos juntos como siempre y un muchacho de la iglesia, uno que predicaba en la iglesia algunas veces, se pone a predicar allí. En el patio estaban de la iglesia, había gente de la iglesia, gente invitados que habían ido, vecinos, familiares, estaban allí, estamos allí, en ese patio, y hay un culto. Y nosotros, bueno, ya empieza la predicación, a ver si acaba pronto. Este no es muy pesado. El pastor es más pesado, pero este es menos pesado. Bueno. Voy a empezar a hablar con mi primo, como siempre, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos con la bici, ¿qué vamos a hacer? Y él me seguía el juego, pero en un momento del culto, él deja de decir tonterías y hablar conmigo y tal y cual, y contar las chorradas que decimos. Y de pronto empieza a poner su mirada fija en el predicador y a escuchar. Yo, Eliseo, con el code, de pronto deja. ¿Qué le pasa? Me espero ahí. Y al final de la predicación, este hermano hace un llamado y dice: si hay aquí alguna persona que quiera entregarse a Jesucristo, que salga aquí delante, que lo manifieste. Y de pronto mi primo se dice: ¡yo!
yo quiero ser de Cristo. Y yo, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo estaba pensando en las tonterías de siempre y mi primo estaba convirtiéndose. Pero ya hace un rato estábamos hablando de las chorradas nuestras, las tonterías nuestras, pero él se levanta y dice, yo quiero ser cristiano. Y se convirtió allí delante de mí, pero yo era más incrédulo que una piedra. Y sin embargo, el Espíritu de Dios tocó en él, le alumbró a él, dejó de hacerme caso a mí, de hacer caso a otro, empezó a escuchar esa palabra. Y finalmente mi primo allí dijo, yo quiero ser de Cristo. Y allí fue donde se convirtió. Yo seguí con mis pecados, mis tonterías, mis cosas y tal, y luego una vida de perdido, hasta que el Señor me llamó. Pero mi primo Eliseo fue de Cristo, mientras que yo seguía ciego. ¿Lo ves? Así lo hace Dios con nosotros. Por un tiempo, personas que van a una congregación y escuchan el mismo mensaje, la misma predicación, las mismas cosas. Y mientras que otros se aburren y les parece que no tiene mucho sentido, y otros dicen, qué bonito está esto, sí, hay que ser buenas personas. Otros, el Señor quita las tinieblas y dice, yo creo, soy de Él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así es como Él nos ha llamado. Él resplandeció. Él sacó la luz de su evangelio y la luz de su palabra para mostrarnos quién era Él. Ha sido Él quien lo ha hecho, no nosotros. Nosotros simplemente hemos respondido porque ya lo veíamos. Mira, ¿sabes una cosa? La gente no va a seguir algo que no ve. La mayoría de las veces estoy preguntándole a Lidia por cosas porque soy más despistado que una cabra en un taller y no sé dónde están ciertas cosas. Mira por ahí, pero no miro. Aquí no está. Está perdido y de vez en cuando pierdo cosas. A vosotros no os pasa eso nunca, ¿no? Las guardo tan bien que las he perdido. Y a veces me ha pasado que, sí, mira ahí que ahí está, pero no he mirado bien. Y al no mirar bien estoy frustrado, estoy enfadado porque no he encontrado lo que buscaba. Simplemente porque no lo he visto. Y yo digo, pues no lo hay, pues tendré que comprar otra cosa, tendré que buscar otro lado. Si no lo veo, no lo voy a tomar. ¿Por qué las personas no se entregan a Jesucristo? No le ven. ¿Por qué las personas no vienen a Cristo? No le conocen. ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a confiar en alguien de quien no conocen? ¿Le darías tú la llave de tu casa a un desconocido? Las personas no le van a dar la llave de su vida a Cristo porque no le ven. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros los que somos cristianos, los que sí vemos? Orar a Dios y anunciar su evangelio en la confianza en que el Señor revele quién es Él a aquellos que están todavía perdidos. Y los que ya somos de Cristo, con otros ha pasado mucho más que si te hubiera tocado la lotería. Mucho más que tuvieses el mayor de los privilegios o las mayores cosas que este mundo te puede ofrecer. Es que Dios se ha revelado a ti. Y lo mismo que brilla el sol, y viene la lluvia, el viento, el frío, el calor, para ti es claro, evidente, que hay un Dios, que hay un Señor, que hay una fe, que hay un bautismo, que hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos y por todos. ¿Y eso por qué lo crees tú? ¿Por qué lo creo yo? Porque Él me lo enseñó. Él me lo reveló. Y eso hace que sea absolutamente asombroso y maravilloso. No es un conocimiento humano, no es algo que hemos aprendido, es algo que Dios ha implantado en nosotros. Así que vamos a orar para dar gracias al Señor
por haberse revelado a nosotros, y a pedirle que otros más puedan recibir esa revelación. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos las gracias porque tú te has revelado a nosotros, porque tú has querido, por tu designio misterioso y maravilloso, y por pura gracia. Tú nos has mostrado la belleza, la gloria, el poder, la santidad, el perdón que hay en Cristo Jesús. Si no fuera por ti, Señor, nosotros también estaríamos siguiendo la religión del mundo, la religión del placer y del dinero, la religión de la mayoría, la puerta ancha que conduce a la perdición y no la estrecha que conduce a la vida. Si no hubiera sido por ti, porque tuvimos un camino de Damasco donde tú te encontraste con nosotros, donde tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, si no es porque tú nos llamaste, si no es porque tú nos escogiste, si no es porque tú nos amaste, si no es porque tú nos revelaste a tu Hijo, no te hubiésemos conocido jamás. Nunca te hemos buscado, eres tú el que nos has buscado. Nunca te hemos amado, eres tú el que nos has amado. Nunca te hemos llamado, eres tú el que nos has llamado. Y eso lo hace todo maravillosamente perfecto, porque ahora, Señor, yo digo, y decimos nosotros, ¿por qué a mí? No puedo entender esto. Pero tú, Señor, nos salvaste y podemos cantar esa preciosa canción, esa maravillosa canción. Sublime gracia, que a un pecador llegó. Entonces, Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a vivir en adoración, en gratitud, en alabanza y en testimonio también. Y ahora, Dios, quisiéramos pedirte algo más antes de cerrar este culto, antes de despedirnos, de cantar para despedirnos. Quisiéramos pedirte un favor más, si así lo tienes a bien. Señor, tú sabes que en nuestra familia a algunos todavía no les ha amanecido. No te siguen porque no te ven. No te ven y no te buscan. Tú dices, en tu palabra dice, buscadme y viviréis. Tu palabra dice, buscadme y yo me dejaré encontrar por vosotros. Y ahora, Señor, en mi familia hay hermanos, cuñados, en nuestras familias hay hermanos, cuñados, padres, otros amigos, que están siguiendo un camino de ruina espiritual, como nosotros también antes. Que están siguiendo un camino que conduce a la perdición, como tantos otros, el camino ancho. Nosotros ya estamos a salvo, Señor, pero quisiéramos pedirte que ellos también lo puedan estar. Amén. Nos duele tanto, Señor, ver a tantas personas perdidas, pero, Señor, ve por ellas, oh buen pastor. Revélate a ellas, Señor, porque si tú no te revelas a ellas, si tú no te acercas a ellas, ellos no se van a acercar a ti. Así que, Señor, obra en sus vidas y úsanos como instrumentos tuyos para llevar este mensaje, esta palabra. Yo, Señor, te pedimos por este pueblo finalmente. Tú nos has traído aquí con un propósito, Señor. Utilízanos como iglesia y danos oportunidades de llevar también tu palabra, tu testimonio a otras personas en la confianza de que tú puedes abrir los ojos de los ciegos. Tú puedes liberar a los que están cautivos. Y tú, y solo tú, puedes traer vida a los que están muertos. Como Lázaro salió viviendo solo con tu palabra. Tu palabra es suficiente, tu poder es suficiente para que los que están muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Gracias, Señor, por habernos redimido. Gracias porque somos bienaventurados. Eso es lo que somos.
dichosos, benditos, bienaventurados, felices. Porque esto no nos lo ha revelado ningún hombre. No estamos siguiendo